Bien, entonces dentro del caso clínico es un masculino de 4 meses con antecedente de alergia a la proteína de leche de vaca, con dermatitis micótica a nivel de cuero cabelludo. También se le diagnosticó una neumonía multifocal extensa que se derivó posteriormente a generar una sepsis y ameritó pues hospitalización. El paciente pues siguió evolucionando con una falla respiratoria aguda, se tuvo que colocar a ventilación mecánica por 72 horas y posteriormente se le hicieron estudios en donde se encontró IgM, parasitomegavirus, micoplasma y neumocystis jirovecii resultando negativo. Dentro de los demás estudios que se le realizaron, pues se encontraron leucocitosis de 49.000, linfocitos de 1.000 y el complemento C3, C4 y IgG estaban bajos. También las subpoblaciones linfocitarias vieron que tenía ausencia absoluta de linfocitos T y una linfopenia también absoluta. Entonces, ¿cuál es el dato de sospecha diagnóstica de esta inmunodeficiencia primaria? En este caso, podemos ver que tenía el diagnóstico de neumonía, el diagnóstico de sepsis o una infección grave con IgM negativa para citomegalovirus. La siguiente pregunta sería ¿cuál es el patrón clínico predominante? Aquí podemos ver ya sea autoinmunidad, neoplasia o la infección. Y la tercera pregunta sería, dentro de la evaluación principal, ¿cuál estudio se solicitaría? Ya sea una respuesta de antígenos proteicos o polisacáridos, determinación de aglutininas, medición de inmunoglobulinas. Entonces vamos a ver el tema para poder también llegar a contestar estas preguntas. De manera de introducción, pues sabemos de que hay más de 200 genes que se consideran que son causantes de varias inmunodeficiencias primarias. Y pues es un gran problema de salud, aunque la frecuencia de estas enfermedades es baja, pero pues el diagnóstico temprano pues sí es vital para mejorar el pronóstico de los pacientes. Tenemos igual más de 400 enfermedades congénitas. Actualmente pues ya se le determina errores innatos de la inmunidad y la prevalencia oscila desde 1 en 1000 hasta 1 en 5000, es la prevalencia colectiva a nivel mundial. En esta gráfica podemos también ver la prevalencia dependiendo de los diferentes países y esta pues son por un centro especializado en donde hicieron la contabilidad de cuántos pacientes están dentro del programa de las inmunodeficiencias primarias dentro del registro. Entonces aquí podemos ver que en México tenemos 2.068 casos registrados. Y pues en los diferentes países, igual podemos ver, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Colombia, pues la prevalencia también es muy alta. Y siendo México, pues igual uno de los países con mayor prevalencia. Y pues se estima que alrededor del 70% pues todavía no han sido diagnosticadas y no tenemos el registro de estas inmunodeficiencias. En este mapa podemos ver a nivel mundial cuál es la distribución y también la prevalencia de las inmunodeficiencias primarias. Entonces, esto pues lo va a marcar de acuerdo a cada 100.000 habitantes. Como podemos verlo en un color más intenso, un rojo más intenso, los países que tienen mayor prevalencia, y en un color pues ya gris, muy claro, en los países que tienen menor prevalencia. México pues está entre un valor intermedio que oscila más o menos entre 2 a 3 por cada 100.000 habitantes. Entonces la incidencia por cada 100.000 pues menciona que es de 0.16 a 0.24, es mayor en varones de 5 a 1, igual pues como mencionábamos hasta el 70% de los casos todavía no han sido diagnosticadas, el 55% se diagnostican más en la infancia y regularmente el 50% pues presenta una deficiencia en los anticuerpos, que es lo más común. Ahora vamos a ver un poquito de la definición. Pues sabemos que son inmunodeficiencias primarias o también se les conoce como errores innatos de la inmunidad, pues este es un grupo heterogéneo de un conjunto de varias enfermedades genéticas que nos pueden afectar ya sea en el número, en la función de nuestras células y en el sistema inmunológico. Entonces, esto pues puede ser por diferentes causas, igual puede haber como infecciones, autoinmunidad, linfoproliferación o atopia. La presentación clínica también es muy variada. Dentro de los antecedentes históricos, en 1952 fue Ogden Burton
quien describió la primera inmunodeficiencia primaria, que fue la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X por el gen mutado de BTK. Pues ese fue el primero el que empezó a hablar acerca de las inmunodeficiencias primarias. Posteriormente pues se fueron descubriendo más y se llevó a una clasificación. Entonces, en esta clasificación, que es una clasificación de acuerdo a la Unión Internacional de la Sociedad de Inmunología, lo divide en 10 grupos principales. Entonces, el primero pues, son inmunodeficiencias que afectan la inmunidad humoral o celular, asociadas a características sindrómicas, que sean predominantemente por anticuerpos, disregulación inmunitaria, defectos congénitos de la fagocitosis, defectos de la inmunidad innata o intrínseca, enfermedades autoinflamatorias, deficiencia del complemento, falla de la médula ósea o por fenocopias o no clasificadas. Pues es la última clasificación del 2022. Entonces tenemos que el 5 al 10% pues son por fagocitosis, el 5% por complemento, pero como habíamos mencionado, pues la mayor cantidad de pacientes pues cae en el grupo de afectación de anticuerpos, hasta el 50 o el 60% de los casos, y ya también tenemos algunas variadas combinadas del 15 al 25%. Dentro de la sospecha diagnóstica, pues es muy heterogénea. Regularmente al inicio puede ser que no presente ninguna sintomatología clínica y posteriormente se van agregando los síntomas que podemos hacer sospechar que tiene una inmunodeficiencia primaria, desde una ectopia grave, afectaciones dérmicas, desde autoinmunidad, linfoproliferación, autoinmunidad inusual, un inicio muy temprano, o patógenos atípicos, ya sea que tenga muchas infecciones micóticas, o infecciones con gran gravedad, ¿no? Que lleguen a necesitar ya sea el manejo avanzado de la vía aérea o pues hospitalizaciones. Entonces tenemos igual dentro de los factores de riesgo principales, lo dividimos en los adultos y en los niños. Entonces en el grupo de los niños hay varios puntos principales que nos pueden hacer sospechar que el paciente pues tiene una inmunodeficiencia primaria. Este es como un ejemplo muy didáctico, en donde nos marca pues si tiene 4 o más eventos de otitis media en un año, si tiene 2 o más episodios de rinosinusitis en un año, si tiene 2 o más meses con requerimiento de uso de antibióticos, con una pobre respuesta, más de 2 neumonías en un año, que tenga una falla de medro y que tenga abscesos recurrentes, ya sea profundos, en piel o en órganos, que tenga úlceras también persistentes, infecciones fúngicas en piel, requerimiento de antibióticos intravenosos sin poder llegar a resolver la infección, el cuadro infeccioso, o que tenga 2 o más infecciones profundas, incluyendo ya sea septicemia. Y igual pues la historia de antecedentes familiares que tengan ya una inmunodeficiencia primaria diagnosticada o un error en la inmunidad. Dentro de los adultos también tenemos características que nos pueden hacer sospechar que tiene ya una inmunodeficiencia, y en estas pues son igual a veces muy parecidas: más de 2 otitis por año, más de 2 sinusitis agudas o crónicas en un año, más de 2 meses de tratamiento con antibióticos, 2 neumopatías al año, diarrea crónica con pérdida de peso, episodios de fiebre alta que ya se haya buscado y no se haya encontrado la causa de la fiebre, infecciones micóticas cutáneas que sean persistentes, más de 2 infecciones graves en un año, o antecedentes familiares de alguna inmunodeficiencia, manifestaciones también de autoinmunidad o granulomas, infecciones virales de repetición o crónicas, y igual ya sea que tenga dilatación bronquial, bronquitis de repetición sin tener una causa conocida. Es importante también nosotros hacer un adecuado interrogatorio en los pacientes para poder nosotros ir sospechando como para qué tipo podría ser esta inmunodeficiencia. Entonces, pues combinadas se pueden presentar desde el nacimiento, ya que son más graves. Predominantemente anticuerpos podría ser ya posteriormente, de a los 5 a los 6 meses de edad. Defectos en la fagocitosis o en el complemento pueden aparecer a cualquier edad. Y en esta imagen podemos ver más o menos la frecuencia de acuerdo a la edad de los pacientes. De 5 a 19 años se ha visto de que abarca hasta un 39% de los casos, de 1 a 4 años un 17%, de 20 a 39 un 20%, y menos de un año un 16%, y más de 40 años un 8%.
Igual pues dentro del interrogatorio que nosotros tenemos que hacer a los pacientes, pues es saber si en su comunidad hay consanguinidad, hay endogamia, ya sea de que se tenga una comunidad muy pequeña. Entonces regularmente pues esto se ha visto más, por ejemplo, en países como, en lugares como Tailandia, en China, en Japón o en Corea, en donde pues sí puede haber más esta consanguinidad y esta endogamia. No descartamos que igual aquí en México hay muchos poblados, de hecho aquí en el mapa también se puede marcar con un poquito de amarillo, de que pues sí tenemos una alta prevalencia de esta endogamia. Igual tenemos que preguntar si hay muertes prematuras sin causa aparente. Hay muchas veces de que familiares o la mamá ya tiene abortos previos, muertes prematuras de sus otros hijos o también reacciones a la vacuna. A los pacientes que les va aquí en México pues se les vacuna con BCG. Entonces regularmente si empiezan a hacer una reacción a esta vacuna podría tratarse también de alguna inmunodeficiencia, principalmente una inmunodeficiencia combinada grave o también algún defecto con la interleucina 12 o con el interferón, que nos pueden explicar la formación de granulomas al momento de la aplicación pues, de la vacuna de BCG. Igual se ha visto con la vacuna de Sabin, que pueden tener gamaglobulinemia si generan reacciones a esta vacuna. También tenemos enfermedades que afectan nada más a los hombres, como la gamaglobulinemia ligada al X. Entonces es importante también interrogar respecto a esto, pues pues es una deficiencia de anticuerpos, especialmente células B. Igual otra cosa que tenemos que preguntar en los pacientes es la caída del cordón umbilical. Se ha visto que un retraso en la caída del cordón umbilical también se asocia con algunas inmunodeficiencias, entonces este se tiene que caer posterior a las 3 a 4 semanas de haber nacido. Y nos habla ya sea por una deficiencia de migración de leucocitos, deficiencia de neutrófilos. En esta imagen podemos ver algunas manifestaciones clínicas comunes y de acuerdo a qué inmunodeficiencia podemos nosotros correlacionarla, ¿no? Ya sea por infecciones respiratorias recurrentes, como también con bronquiectasias, podría ser un defecto en los anticuerpos, ya sea falla en el crecimiento, con diarreas, con eczemas, también puede haber una falla en la inmunidad celular o humoral, infecciones piógenas con formación de granulomas, cicatrización deficiente, un defecto en la fagocitosis, e infecciones inusuales o que sean muy graves, efecto en ya sea a nivel celular o humoral, y igual infecciones recurrentes por el mismo patógeno, podría ser por un defecto en la inmunidad innata, en el tipo de defensa innata, angioedema, también una deficiencia por complemento. Entonces, pues muchas veces las manifestaciones clínicas nos pueden ayudar a poder identificar en dónde se encuentra el defecto. Y pues es un ejemplo, por ejemplo, de el niño que tenía el niño burbuja, un síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Entonces, en la exploración física igual es muy importante nosotros ver la piel, ya que hasta el 40 al 70% de los casos de chicos con inmunodeficiencias llegan a tener una afectación dérmica. Entonces puede ser desde una eritrodermia, desde granulomas cutáneos, displasias en la piel, vasculitis, telangiectasias, alteraciones en la coloración del pelo, ictiosis, que puede ser la primera manifestación de una inmunodeficiencia. Esta es como que igual una tablita en donde nos muestra cuáles son las principales afectaciones en piel que podemos nosotros encontrar y qué defecto inmunológico con el que se asocia. Entonces ya sea que tenga erupciones tipo lupus light, ya sea un defecto del complemento, erupciones como dermatomiositis, una enfermedad de Bruton, eritrodermia, eczema, también lo podemos ver en el síndrome de Owen, en el síndrome de IPIGE, petequias en el síndrome de Wiskott-Aldrich, pioderma, abscesos, ya sea un defecto en los neutrófilos, una mala cicatrización de las heridas, un defecto ya sea en la adhesión leucocitaria, infecciones micóticas, persistencia ya sea de candidiasis, un defecto en nuestras células T. Telangiectasias también, pues podemos ver ya sea una enfermedad de ataxia telangiectasia, un retraso en la separación, en la pérdida del cordón umbilical, ya sea un defecto en la adhesión de los neutrófilos, y ya sea
El cabello que esté con otra coloración, una coloración más como aperlada, nos puede dar una hipoplasia cartílago-pelo, que es un defecto de Memo, ¿no? Este es un ejemplo de la coloración de pelo que nosotros podemos llegar también a encontrar en un paciente con inmunodeficiencias. Igual como los hemoglobas que podemos encontrar, ya sea un defecto en la fagocitosis, un defecto en los neutrófilos, el eczema, que igual es muy frecuente en varias inmunodeficiencias. Entonces, pues dentro del cuadro clínico es importante ver el tipo de infección que presenta, si es de origen micótico, si son con patógenos persistentes, el tipo de microorganismo que se está generando, si tiene también datos de autoinmunidad o atopia, alguna enfermedad alérgica agregada. Tenemos que ver la gravedad, la mala respuesta al tratamiento, si tiene recurrencia de estas infecciones. Entonces, pues este es un cuadrito también que nos habla como de la relación que se tiene, ya sea de en dónde se encuentra el defecto y qué patógenos podrían estar relacionados. Si tenemos un defecto de las células T, pues puede tener infecciones ya sea por cándida, por aspergillus, por toxoplasma, por pneumocystis, por mycobacterium. Defectos en las células B podemos encontrar ya sea Giardia, enterovirus, bacterias también algunas entéricas, Salmonella, Clostridium, también algunas encapsuladas como neumococo, Haemophilus influenzae, Neisseria. Defectos en la fagocitosis ya sea también puede ser hongos, Staphylococcus aureus o Klebsiella. Defectos en el complemento, igual podemos encontrar desde Aureus, Klebsiella, Serratia, algún síndrome por linfoproliferativo ligado al X, igual podemos ver infecciones por citomegalovirus, defectos en la interleucina 12, ya sea por micoplasma, salmonela, y igual persistencia de cándida. Entonces, pues regularmente pues podemos encontrar ya sea que sea, si es por el defecto de células T, una falla en el crecimiento, ya sea una instalación temprana de la enfermedad, candidiasis oral, el rash, el eczema, la afectación en el pelo cabelludo, diarrea también, ya sea anomalías óseas, hepato, espleno o hasta tener datos de malignidad. Si tiene un defecto en células B, igual podemos encontrar un defecto en los anticuerpos, pero estos van a ser posterior de haber desaparecido los anticuerpos que se pasan por medio de la madre, regularmente más a los 5 a los 6 meses de edad, síntomas gastrointestinales también, artritis, linfadenopatías, neutropenias, linfomas, igual pues datos de malignidad. Defectos en la fagocitosis, podemos encontrar también, podría ser una instalación temprana, podemos encontrar neumonías, abscesos, periodontitis, abscesos hepáticos, úlceras, osteomielitis, que regularmente pues podemos encontrar todo esto con una afectación pues, de nuestras células de la fagocitosis. Defecto en el complemento, igual podemos tener susceptibilidad a varias infecciones, desde Neisseria, estreptococo. Igual puede aparecer en cualquier edad, de inicio temprano o de un inicio tardío. También podemos tener afectaciones reumáticas como glomerulopatías, angioedema o hasta lupus. Dentro del abordaje inicial, pues primero la biometría hemática pues es lo esencial para nosotros determinar cómo se encuentran los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, los linfocitos, neutrófilos, plaquetas, eosinófilos, leucocitos, y ahí nos puede empezar a dar como un panorama hacia dónde puede estar dirigiéndose nuestro paciente. Entonces, pues es importante, por ejemplo, los glóbulos blancos, también darle un enfoque diferencial al reencuentro de nuestros linfocitos absolutos. Y es importante también tener en cuenta la edad del paciente, ya que una linfopenia es muy diferente a una linfopenia del niño a una linfopenia del adulto, ¿no? Si es menos de 3000 en el lactante o menos de 1000 en el adulto. Igual a neutropenia, tenemos que clasificarla, si es una neutropenia ya sea grave, menos de 500, moderada de 500 a 1000, leve de 1000 a 1500, si es persistente, intermitente o si es de manera cíclica. Dentro del abordaje igual tenemos el tamiz neonatal. El tamiz neonatal nos va a ayudar a prevenir estas enfermedades y hacerle un diagnóstico temprano, principalmente para inmunodeficiencias primarias como una común severa.
Regularmente pues los pacientes al inicio no van a llegar a presentar tantos síntomas clínicos y es por eso que se tiene que tratar de identificar en dónde se pudiera encontrar el defecto. Combinada grave, ¿no? Combinada grave. Dentro del abordaje también tenemos que hacer un reencuentro de inmunoglobulinas, tenemos que solicitar todos los niveles séricos de las inmunoglobulinas, determinar también de acuerdo a la edad del paciente y determinar las subclases de la IgG. Evaluar pues la cantidad, la función de los anticuerpos nos puede ayudar a determinar si el defecto se encuentra en la producción de las inmunoglobulinas. Entonces, pues aquí podemos ver, ya sea que sea una gammaglobulinemia ligada al X, ya sea que tenga IgA o IgM bajas, IgA baja, IG elevada. Regularmente, pues las inmunoglobulinas también están dentro del abordaje inicial para nosotros empezar a ver nuestro panorama hacia dónde nos puede guiar el diagnóstico del paciente. Esta es una tablita en donde podemos ver de acuerdo a la edad y a las inmunoglobulinas y las subclases cuáles son los valores de referencia para cada uno de ellos, ya que pues van a ir cambiando de acuerdo al crecimiento. Igual dentro del abordaje, pues la citometría de flujo es esencial para nosotros tener un conteo de nuestras células y de dónde se encuentran los efectos de acuerdo a los marcadores que nosotros vamos identificando. Entonces, la citometría de flujo nos ayuda a hacerle el diagnóstico a los pacientes con varias inmunodeficiencias, que posteriormente en otras clases vamos a ver un poquito más acerca del mecanismo y de la metodología que nos lleva en la citometría de flujo. También podemos utilizar la respuesta antígenos, nos ayuda a medir la función de los anticuerpos en respuesta a ciertas vacunas. Vamos a evaluar principalmente ya sea antígenos proteicos y antígenos polisacáridos. Y ya posteriormente pues se van a hacer estudios genéticos para poder determinar en dónde se encuentra el defecto molecular específico de cierta inmunodeficiencia, ¿no? Nosotros tenemos una aplicación en donde podemos nosotros identificar todas las inmunodeficiencias y ver la clasificación que se tiene y los grupos. Entonces, esta pues se llama PID, Classification. Entonces, aquí están las dos páginas para que podamos descargarla, ya sea en Play Store o en App Store, en donde pues podemos nosotros rápidamente identificar en dónde se encuentra el paciente. Y estos son algunos ejemplos de la misma aplicación que nos puede ayudar a poder dividirlas. Estas, ya sea por una afectación celular o humoral, pues se dividen en los 10 grupos que son los principales para poder clasificarlas. Y aquí pues nos puede ayudar a rápidamente identificar en dónde se encuentra el error, ¿no? Y qué manifestaciones clínicas puede llegar a presentar el paciente. Las vamos a ver de manera general, ya que pues son muy específicas y las vamos a ver en clases posteriores, ya cada una de las diferentes enfermedades, de acuerdo a la clasificación y sus grupos. Entonces, en esta pues vemos una afectación a nivel celular y humoral, ya sea que tenga un CD19 normal o un CD19 bajo. En esta pues son inmunodeficiencias combinadas. En esta pues podemos ver determinada, de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, de CD4, si el CD4 está bajo, si el CD8 está bajo, si hay una baja cantidad de células B o si las inmunoglobulinas se encuentran normales. En esta pues también está dentro del grupo de una afectación a nivel celular y humoral y pues nos vamos directamente a si las inmunoglobulinas se encuentran bajas o si las inmunoglobulinas se encuentran normales. En estas pues es el grupo 2A, en donde son asociadas a enfermedades sindrómicas, ya sea por una trombocitopenia congénita, por cariotipo o por displasias óseas. En este igual está dentro del grupo 2B, en donde podemos ver ya sea un síndrome de hiper-IgE, una displasia ectodérmica o defectos a nivel del timo.
Igual pues abarca como otras en otro grupo, ya que han encontrado algunas otras afectaciones, entonces entra en el grupo de otros. O defectos en la vitamina B12 o en el metabolismo de los fármacos. El tipo 3, que es por defectos en los anticuerpos, con una disminución con hipogamaglobulinemia. Igual es por defectos de anticuerpos. Este es por el tipo 4, es por una desregulación inmune, ya sea por una linfohistocitosis hemofagocítica. Esta también está asociada con síndromes de autoinmunidad. Y la tipo 5, que es por defectos en la fagocitosis, ya sea asociada a un síndrome o no asociada a un síndrome, con neutropenia. Con un defecto más bien funcional, estamos todavía en el grupo 5, con defectos en la fagocitosis. Ya aquí es la tipo 6 por defectos intrínsecos de la inmunidad innata, en donde vemos predominantemente por infecciones virales. El tipo 6 también es propuesto por el defecto intrínseco en la inmunidad innata, por predisposición por infecciones por bacterias, por hongos o por parásitos. La tipo 7A por defectos de autoinmunidad. Inflamación. De autoinflamación. El tipo 8, que son por defectos del complemento. El tipo 9 por defectos a nivel de la médula ósea. Y el tipo 10 por fenocopias. Entonces aquí podemos ver que la clasificación pues tiene todavía mayores subtipos y pues en esta parte les vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas. Vamos a responder las preguntas del caso clínico de manera inicial. Entonces, ¿cuál es el dato de sospecha diagnóstico de inmunodeficiencia primaria en el caso? En el caso pues era el diagnóstico de sepsis, ¿no? El paciente pues llegó hasta llegar a tener una sepsis. El patrón clínico predominante pues es una infección. Y dentro de la evaluación principal, ¿cuál estudio se solicitaría? Pues primeramente tenemos que hacer la medición de las inmunoglobulinas. Entonces, de manera de conclusión, pues sabemos que las inmunodeficiencias primarias abarcan hasta más de 500 genes que se han detectado, que son los causantes de estas. Es muy importante hacer el diagnóstico temprano de ellas. Y la incidencia en México pues oscila más o menos de 1.16 a 1.24 por cada 100.000 habitantes. Y de manera inicial es importante con la biometría hemática tener un panorama de cómo se encuentra el paciente y posteriormente hacer el abordaje completo.